Bueno, pues si os parece vamos a comenzar. En primer lugar voy a hacer una breve presentación para poner en contexto la jornada. Jornada que hemos organizado desde la Oficina de Transformación Digital, la Acelera PYME, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, en colaboración con el Colegio Vasco de Economistas, con economistas, ¿vale? Forma parte del ciclo del profesional digital que hemos organizado en colaboración los dos colegios. La jornada se enmarca dentro de la programación de nuestra oficina Acelera PYME, como os comento. Las oficinas Acelera PYME son una red de oficinas que ha puesto en marcha en toda España el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública. Es una red de oficinas que está cofinanciada con fondos FEDER de la Unión Europea y tienen como objetivo poner en valor las nuevas tecnologías y mostrar cómo estas tecnologías pueden ayudar a las empresas en sus procesos de negocio. Para ello estamos haciendo una serie de actividades, entre ellas jornadas divulgativas de demostración de tecnologías, productos y servicios, como la que vamos a hacer hoy. Por otra parte, tenemos un servicio de acompañamiento y asesoramiento para ayudar a todas las pymes que tengan alguna duda o alguna problemática que solventar durante su proceso de transformación digital, pues a sacarla adelante y a solucionarla. Por otra parte, queremos ser un agente activo dentro del programa de ayudas del Kit Digital, poniendo en contacto a las empresas beneficiarias y a los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que tenéis a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Tenéis toda la información en nuestra página web o ap.ingeniariac.eus, donde tenéis nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono para plantearnos cualquier sugerencia, cualquier consulta, cualquier duda que tengáis. Con respecto a la jornada de hoy, vamos a versar sobre datos, ¿vale? Vamos a ver cómo gestionar los datos de nuestra empresa, datos que, bueno, pues que por una parte tenemos que saber cómo recoger y por otra parte, por supuesto, cómo utilizar, ¿vale? Para ello tenemos con nosotros a Belén Muñiz Villanueva, que es coordinadora del grado de Business Data Analytics en Mondragón Universitatea. Comentando con Belén, me pedía que las preguntas nos las hagáis a través del chat y se las plantearemos sobre la marcha, ¿vale? Entonces, cualquier duda que os vaya surgiendo, yo estaré pendiente del chat para planteárselas a Belén para que pueda solucionárnoslas. Belén, cuando tú quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias. Encantada de poder participar en esta actividad que organizáis y espero que sea de interés. He preparado mucho contenido, bastante contenido, ¿vale? Mi idea es ir un poco, porque teníamos un panel de asistentes bastante heterogéneo, ¿vale? Entonces no quería quedarme corta con gente que ya estuviera en trabajo activo de gestión del dato dentro de las organizaciones, pero tampoco quiero exceder a aquellos perfiles que igual estéis en fases más incipientes de esta gestión. Entonces, en la medida en la que participéis, podremos hacer una sesión que sea apta para todo el mundo, ¿vale? Comparto presentación y voy comentando y, como os han dicho, con cualquier duda o planteamiento o incluso cuestionamiento que tengáis, me paráis y vamos comentando, ¿vale? Yo he querido marcar 3 objetivos principales para esta sesión, que son identificar las palancas más importantes de la gestión de datos y los distintos niveles de madurez. Y para eso haremos una revisión de 2 frameworks, de los más conocidos o de los más aplicados ahora mismo a nivel estatal, para gestión de datos y para evaluar el nivel de madurez de partida que se tiene. Después haremos también una pequeña actividad para definir una estrategia de datos coherente con la estrategia organizativa y generadora de valor. Belén, Y finalmente haré un pequeño... Belén, perdóname Perdón, ¿sí? que te interrumpa. No sé si esto les querías compartir pantalla porque no se está viendo, ¿vale? Por si Uy, acaso. pues estoy compartiendo pantalla. No sé por qué. Ah, porque no he seleccionado, perdón. Sí, perdón. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto, perdonadme. Y la tercera, conocer un poco los principios de la Estrategia Europea de Datos y su despliegue, ¿vale? Europa está generando un gran incentivo para el despliegue de tecnologías alrededor del mundo de datos y para hacer gestión efectiva de los datos y utilizar los datos como activo estratégico. Y esa serie de iniciativas se están desarrollando a través de reglamentos que están publicando poco a poco y haremos un pequeño recorrido sobre ellos, ¿vale? El primer índice que vamos a trabajar, el primer apartado del índice de contenidos que vamos a trabajar es qué es la gestión de datos y frameworks para evaluar la madurez, ¿vale? Como os he dicho antes, vamos a trabajar principalmente con 2 frameworks. El primero de ellos es DAMA, es un framework que propone una definición de gestión del dato tal cual tenéis aquí escrita, donde define la gestión del dato como el desarrollo, la ejecución y supervisión
de planes, políticas, programas y prácticas que entregan, controlan, protegen e incrementan el valor de los datos y activos de información a lo largo de su ciclo de vida. Las actividades de gestión incluyen desde la capacidad de toma de decisiones consistentes sobre cómo obtener valor estratégico de los datos hasta el despliegue y el rendimiento técnico de las bases de datos. ¿Vale? Esta es la propuesta de definición de gestión de datos que hace DAMA. Y luego tenemos otra propuesta que viene recogida en unas especificaciones que ha publicado UNE, la Agencia de Normalización Española, junto con la Oficina del Dato Estatal en Madrid, que dice que la gestión de datos es el conjunto de actividades encaminadas a garantizar la entrega exitosa de datos relevantes y con niveles adecuados de calidad a los interesados correspondientes para el correcto desempeño de sus funciones, que consistirán fundamentalmente en el procesamiento o el análisis de datos como parte de los procesos de negocio establecidos en la estrategia organizativa. Para ello, seguirá las directrices, por ejemplo, estrategias y políticas desarrolladas por la función de gobierno del dato y seguirá los principios de la gestión de calidad del dato. ¿Vale? Pueden parecer un poco heterogéneas estas dos definiciones, pero en realidad si lo pensamos un poco en detalle, hay alguna función que identifica un poco de manera distinta, que la coloca en un espacio distinto, pero realmente las dos definiciones van orientadas precisamente a hacer este ejercicio que ya hace años The Economist clasificó como el nuevo petróleo, y es sacar valor de una materia prima. ¿Y por qué nos gusta especialmente a los que trabajamos en este ámbito esta comparativa entre los datos y otras materias primas? Porque como cualquier materia prima, per se, su valor es limitado, ¿vale? El valor viene después del procesamiento de ese valor, de esa materia prima, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del petróleo, el petróleo según sale se tiene que convertir en gasolina o se tiene que convertir en plástico o se tiene que convertir, y para eso hay una serie de procesos de refinamiento del material. Pues con los datos pasa exactamente lo mismo y se identifican un poco con lo que tenemos en este cuadro, ¿vale? El dato es un resultado de una medición objetiva. Ahora, con las definiciones más avanzadas de datos, donde lo que antes se consideraban sistemas de información también han pasado a ser considerados como datos, que es, por ejemplo, ficheros, emails, fotos, vídeos, todo este tipo de cosas, pero igualmente son elementos capturados en un momento del tiempo que intrínsecamente no tienen valor a no ser que madures sobre ellos, ¿no? A no ser que interacciones sobre ellos. Un dato per se no puede generar acciones concretas ni permite la toma de decisiones. En el caso en el que ya empiezas a procesar esa información y empiezas a hacer ciertos niveles de síntesis de un conjunto de datos relacionados entre sí, lo que pasa es obtener cierto nivel de información. Y son bastante representativos los ejemplos que tenéis debajo de este cuadro, ¿vale? Rojo es un color, decir rojo a priori si no tengo ningún contexto adicional es no decir nada, pero si hablamos de rojo en un semáforo, ya empezamos a tener cierto contexto, ya empezamos a saber qué nos puede querer identificar ese resultado y qué acciones tengo que tomar. Y esas acciones, ese conjunto de informaciones aplicadas que permiten prever y planificar, que es el conocimiento, es la que nos permite la toma de decisiones final. Pues el semáforo está en rojo y no puedo cruzar la calle porque un coche me va a atropellar o por lo que sea, ¿vale? Para esto es muy importante entender las fases del paso entre la estrategia a la gestión, ¿vale? Básicamente siempre hay que empezar por un análisis diagnóstico porque hay que saber en qué situación, sobre todo porque es un área de conocimiento que es seguro que de manera más o menos desarrollada ya estáis ejerciendo en vuestras organizaciones, ¿vale? Cuando hablamos de gestión de datos a todo el mundo se le viene a la cabeza las megatecnologías o los megadesarrollos de productos IA, el ChatGPT, las tecnologías Big Data, y los datos son eso, efectivamente, los datos son materia prima en todas esas tecnologías que acabo de comentar, pero los datos son más cosas, los datos son los Excel que tenemos rulando en una organización para tomar decisiones, los datos son los conocimientos no verbalizados que hay en las cabezas de las personas que están en mi organización, los Excel, los correos intercambiados entre miembros de mi organización y mi cartera de clientes. Todo ese tipo de cosas también son datos, ¿vale? Entonces hay que hacer un diagnóstico, de cómo tengo todas las palancas que me van a ayudar a sacar valor de esos datos, cómo las tengo disponibilizadas en la organización
y ese diagnóstico me tiene que llevar a evaluar también hacia dónde quiero evolucionar esas palancas, ¿vale? Con ese punto de partida, lo siguiente sería revisar un poco la estrategia organizativa y ver si el diagnóstico inicial que tengo y la estrategia que tengo descrita me ayudan a identificar una hoja de ruta que me permita ir ampliando el valor de esta función dentro de mi organización, de la función de gestión de datos, y poder gestionar realmente en base a esos datos. Y en esa parte de gestión identificamos desde gestiones de análisis y de seguimiento de ciertas actividades, y ahí entran tecnologías como por ejemplo el Business Intelligence, hasta otras gestiones que lo que buscan es anticiparte a acontecimientos o buscar optimizaciones en mis procesos. Y eso son distintas tecnologías que se apalancan sobre el dato, ¿vale? Y esa es la parte de gestión. Y por último, el último paso siempre es volver a hacer una evaluación para entender un poco si realmente los desarrollos que yo he hecho para habilitar la hoja de ruta descrita a partir de mi estrategia y el diagnóstico inicial han sido adecuados o no lo han sido, porque se han quedado cortos en el requerimiento de necesidades que tenía recogidas, o al contrario, o porque han sido un exceso sobre lo que realmente yo necesito. A veces, cuando en este ámbito queremos trabajar con tranquilidad, sin que la tecnología nos limite en exceso, muchas veces tendemos a comprar tecnología en exceso, ¿no? Alguien que te capacite con una tecnología que es un Ferrari, que a lo mejor tú resulta que lo que necesitas es un coche de ciudad, porque los coches en ciudad no deben tener grandes cilindradas. Pues este ejemplo, ¿vale? Como primeras identificaciones sobre los grandes desafíos que nos encontramos dentro de este ámbito de la gestión de datos, aquí tenemos 4 grandes ejes, ¿vale? Por un lado, la parte de problemas de detección en los datos. Es difícil identificar dentro de una organización qué datos son realmente relevantes para traccionar su actividad. Y una vez identificados o imaginados, porque a veces cuando hablamos de identificar es porque los estamos visualizando, una vez identificados o visualizados en la distancia esos datos, hay que encontrar dónde están, si se pueden disponibilizar y qué nivel de calidad tienen y cómo se pueden combinar con otras fuentes de datos distintas, ¿vale? Este es una gran barrera que tenemos ahora mismo. Venimos de un contexto en el que el dato se trabaja para finalidades muy concretas y específicas, y el combinar orígenes y fuentes de datos no parecía especialmente importante. Era importante que cada uno tuviera acceso al nivel de información que necesitaba específicamente para sus usos y finalidades, pero la evolución en la gestión de datos nos ha llevado a entender que cuando más valor aportan los datos es cuando soy capaz de poner a funcionar datos de temáticas distintas de forma conjunta. Por otro lado, otro gran desafío que tenemos por delante es la parte de la complejidad tecnológica, ¿vale? Y aquí insisto un poco en la idea que os he comentado antes. La tecnología es una palanca, es un activador de la actividad empresarial, pero no es una finalidad en sí mismo para una organización que no sea de perfil de desarrollo tecnológico. Por supuesto, para Google, que es una organización cuyo principal papel precisamente es el desarrollo tecnológico, pues obviamente para ellos lo más importante es estar a la última, que no sea un limitante en ningún sentido, ¿vale? En este caso, nosotros lo que estamos hablando es de identificar el conjunto mínimo de tecnologías necesarias con la escalabilidad, y son conceptos con los que seguiremos revisando más adelante, con la escalabilidad adecuada para dar respuesta a mis desafíos actuales y futuros, ¿vale? Luego está el tema de la interoperabilidad. Dentro de las organizaciones vivimos en un contexto en el que todavía hay mucho legacy histórico de tecnologías que ya están medio obsoletas, muy tipo silos, como hemos comentado antes. Es importante trabajar el dato desde la perspectiva de la interoperabilidad para hacerlo accesible a otros silos u otros entornos distintos a donde son generados, y también con otros agentes no internos de la organización, sino externos, ¿vale? Hay una gran apuesta europea que veremos al final de la sesión que va precisamente alineada hacia esto, hacia que los datos se puedan trabajar en entornos soberanos y seguros que garanticen la privacidad, la seguridad y todo este tipo de barreras legales que tenemos, pero que permitan combinar
generan información combinando datos de distintas fuentes, entendiendo como fuentes agentes distintos dentro de la misma cadena de valor, ¿vale? Y por último, la falta de democratización de los datos, que eso bueno, también ha salido en algunos de los comentarios anteriores, que tiene que ver un poco con los silos internos que hay dentro de las organizaciones. Si tú al departamento financiero le pides sus datos para hacer captación de personal y poder hacer la estimación de cuánto le puedo pagar a una persona, entendiendo que mi negocio va a desarrollarse de esta manera, probablemente te va a mirar como las vacas al tren, porque ese es su ámbito, ese es su mundo, ¿vale? Y eso es algo con lo que es difícil lidiar desde un punto de vista cultural, ¿vale? Y luego también tenemos grandes barreras. Barreras, además, que en muchos casos no es posible levantar. Por ejemplo, la regulación, ¿vale? La GDPR, años ya, que la tenemos vigente y transcrita en el Estado español, pero es una barrera, o en su momento o sea, es una barrera a la hora de, un limitante a la hora de hacer determinados desarrollos con información de perfil temporal, de perfil personal, perdón. Pasa algo mismo con otro reglamento que comentaremos luego también, que es el Data Act, donde también se limitan los potenciales usos de los datos de carácter no legal, ¿vale? Y ahora, hace un rato, se ha aprobado por fin en el Parlamento Europeo la Ley de Inteligencia Artificial, que también va a establecer un marco de juego respecto a las decisiones que se pueden tomar basadas en el uso de la inteligencia artificial como tecnología. Y el enfoque de esa normativa es precisamente el tipo de decisión que vas a tomar, no tanto con el tipo de tecnología IA que estés utilizando, sino que lo que hace es mirar un poco hacia el nivel de impacto que tiene el tipo de decisión que quieres tomar con ese desarrollo que has hecho. Todo esto son regulaciones que hay que cumplir, son mandatos europeos que hay que cumplir, pero hay que intentar buscar también los recovecos que dejan y hay que intentar encontrar muchos otros espacios donde esas limitaciones nos permiten hacer cosas de alto valor para la organización sin limitarnos con temas regulatorios. La parte del legacy, que también ha salido un poco antes. Y aquí hay dos características que no han salido antes y que también son súper importantes, que son las que tienen que ver con el talento y la ética, ¿vale? El talento es escaso a día de hoy. Nosotros tenemos mucha relación con distintos agentes universitarios en otros entornos y nunca había sido, entre comillas, tan sencillas las salidas profesionales de los alumnos al terminar los grados, al terminar los másters, sobre todo en temáticas tecnológicas. Cuando te formas en ámbitos tecnológicos, las salidas son súper naturales y en algunos casos las propias organizaciones con las que también tenemos relaciones muy fluidas nos comentan que ellos incorporan actualmente en sus plantillas talento que hace tiempo no se hubieran planteado tener, porque las dinámicas de trabajo de la gente hoy en día son más exigentes de las de antaño y entonces han tenido que cambiar incluso su manera de entender el talento dentro de la organización para poder cubrir esos huecos que se generan. Y por último, la parte de ética, ¿vale? Va muy ligada a la parte regulatoria, o sea, la parte regulatoria tiene una parte de ética también, pero también hay un apéndice especial, porque dentro del tipo de decisiones que se tomen, que pueden ser regulatorias o no regulatorias, o sea, se pueden tomar decisiones de alto impacto que se regule que su uso no es factible, pero dentro de una decisión de no tan alto impacto también hay que estudiar, hay que analizar características relativas a la ética, como por ejemplo el no perpetuar sesgos históricos a nivel de raza, religión, sexo, ese tipo de cosas, o incluso el habilitar a las personas que van a utilizar este tipo de tecnologías para que entiendan cómo están tomando las decisiones esas tecnologías, ¿vale? Con todo esto, los dos frameworks que os quería o que quiero compartir a lo largo de esta sesión son estos dos que tenéis aquí, ¿vale? A la izquierda es el enfoque DAMA, que es un enfoque basado en áreas de conocimiento. ¿Qué es lo que propone este framework que tenéis aquí? Este framework propone situar la función de gobierno del dato o de gobierno de datos como una función central, como una especie de supervisor central sobre las actividades que se realizan y luego divide la organización en un montón de áreas de conocimiento relacionadas con la temática del dato o con la gestión del dato y una buena gestión en cada una de estas temáticas, en cada una de estas áreas de conocimiento, unido a una buena supervisión por parte de la función de gobierno, serían sinónimos de una adecuada gestión de los datos dentro de la organización, ¿vale?
Por otro lado, a la derecha tenemos el enfoque basado en procesos, que es un enfoque hacia el que se aproxima un poco las especificaciones que ha propuesto entre la UNE y la Oficina del Dato y la Oficina del Dato, ¿vale? Estas especificaciones han salido, de hecho, publicadas ya 5 especificaciones. Las 3 iniciales que salieron tenían que ver con gestión del dato, gestión de la calidad del dato y gobierno del dato, ¿vale? Y el enfoque que tienen esas especificaciones está basado en procesos, ¿vale? ¿Y qué tipo de framework proponen? Proponen un framework donde hay un sistema centralizado de gestión del dato, hay una definición centralizada de políticas, procedimientos, etcétera, y hay una serie de procesos. Cada uno de esos procesos requiere de una información, unos datos de entrada y unos datos de salida que se generan, que son unos inputs de entrada que a través de la realización de ciertas tareas generan unos resultados de salida. Hay una parte de habilidades personales y competencias, hay una parte de cultura, ética y comportamiento, hay una parte de servicios, infraestructuras y aplicaciones, y hay una parte de principios políticas y marcos de referencia y de estructuras organizacionales orientados a cada uno de esos procesos de la organización, ¿vale? En el caso del framework de DAMA, se propone que la parte de políticas, principios y marcos de referencia la desarrolle una función centralizada, que es la de gobierno, y esta función centralizada aplica criterios uniformes a lo largo de toda la organización, ¿vale? Sin embargo, en el caso de la propuesta de la UNE, la idea es que cada una de las áreas de la organización, o sea, es un modelo un poco menos centralista y que cada una de los procesos de la organización pueda marcar sus propias reglas de juego, sus propios principios, políticas y marcos de referencia, ¿vale? Entrando un poco ya en el detalle del framework de DAMA, las áreas de conocimiento, bueno, pues es un framework que se propuso desde una asociación americana y también tiene un libro que es el Data Management Body of Knowledge, que es el DMBOK, que es donde se explica un poco todo lo que propone este framework, ¿vale? Y yo voy a ir dando pequeñas pinceladas de cada uno de cómo define cada una de estas bolitas esta asociación y qué actividades espera que se realicen dentro de cada una de estas bolitas, ¿vale? De conocimiento, de cada una de estas áreas de conocimiento. Por un lado tenemos, y aquí a la izquierda tenéis un pequeño panel para ir haciendo el seguimiento de cuál de todas las áreas de conocimiento estoy trabajando. Primero tenemos una función de gobierno. El gobierno del dato se define como el ejercicio de autoridad y control, planificación, seguimiento y ejecución sobre la gestión de los activos de datos. Es la que guía a todas las demás funciones en la gestión de datos. Es la que lleva un poco la bandera y la guía. Y su propósito es asegurar que los datos se gestionen correctamente de acuerdo a las políticas y a las mejores prácticas. Mientras que el propósito de la gestión de datos en general es asegurar que se obtenga valor de la gestión que se ha realizado de esos datos, el gobierno del dato se centra en cómo se toman esas decisiones sobre datos y cómo se espera que se comporten las personas y los procesos que tienen relación con los datos, ¿vale? Si en la gestión busca el qué, el gobierno busca el cómo, ¿vale? Aquí tenéis un poco lo que hemos dicho. La parte de gobierno de datos hace la supervisión, la parte de la gestión del dato hace la parte de ejecución. En todo el ciclo de vida de datos, en todo el ciclo de vida de los datos, de la información y de los contenidos, ¿vale? Además, bueno, empezamos ya a movernos entre las distintas bolitas. La siguiente que tenemos es la de arquitectura de datos, ¿vale? La arquitectura de datos es una disciplina o una actividad que es, aunque pueda sonar muy tecnológica, porque arquitectura de datos suena como bastante tecnológica, en realidad es una actividad muy relacionada con el ámbito de la gestión, porque de lo que se encarga es de identificar las necesidades de datos de la empresa, independientemente de la estructura que tengan esos datos, y de diseñar y mantener los planos maestros para conocer esas necesidades. O sea, el rol principal de esta función es identificar dentro de cada uno de los procesos de la organización, de cada una de las áreas funcionales de la organización, qué tipo de necesidades de datos tienen, cuáles están cubiertas, cuáles no, y hasta qué punto las tecnologías disponibles dentro de la organización en ese momento sirven para cubrir esas necesidades. Es básicamente un puente entre la estrategia comercial y la ejecución de la tecnología. Y las principales responsabilidades de esta función pues, son preparar estratégicamente la organización para que evolucione rápido cuando diseñe sus productos, servicios, de manera que no pierda el punch comercial, que no se quede atrás
por una carencia de desarrollos tecnológicos. También traducir las necesidades comerciales en requisitos de datos y en sistemas para que los procesos puedan conseguir los datos que requieren para poder funcionar. También se encarga de gestionar la entrega de datos y de información compleja en toda la empresa, y también se encarga de actuar como agente de cambios, transformación y agilidad. Me gusta ir poniendo a veces pequeños ejemplos de buenas praxis dentro de cada una de las temáticas que vamos trabajando, cada una de las áreas de conocimiento que vamos trabajando, porque puede resultar siendo un poco abstracta la palabra arquitectura de datos. ¿Vale? El ejemplo reciente más interesante que se me ocurre, ya ejecutado mirando un poco hacia atrás, y ahora os cuento algunas de las iniciativas que creo que pueden ser futuras buenas praxis o futuras de la función de arquitectura de datos, pero hace tiempo, hace 10 años o así, hubo organizaciones que empezaron a desplegar apificación. ¿Qué es apificación? Es que las interconexiones entre los distintos sistemas tecnológicos que hay en mi organización se entienden vía API. En vez de entrar un sistema en el otro o hacer una conexión directa entre sistemas, lo que hacía era llamadas a través de APIs, ¿vale? Quien se apuntó a esa tendencia en su momento podía suponer un hándicap, porque era una manera mucho más compleja en desarrollo para que los distintos sistemas de la organización se conectaran, pero quien se apuntó a esa teoría es porque tuvo ese ojo especialista, de que tiene un buen arquitecto de datos, que identificó que eso iba a funcionar bien para cualquier otro tipo de conexiones que se quisieran hacer, internas o externas. Si yo quiero ofrecer datos míos hacia un externo, también los puedo ofrecer vía un servicio API. Y si quiero acudir a los datos que ofrece un tercero, que los tiene apificados también, puedo hacer uso de mis propias APIs para hacer esas llamadas de acceso, ¿vale? Ese es un ejemplo reciente. Algo que, por ejemplo, ahora mismo está un poco en el aire y que depende un poco de las decisiones que se tomen, puede haber consecuencias futuras sobre el acierto o el desacierto de la decisión tomada en este momento, son las tecnologías de espacios de datos, ¿vale? Las tecnologías de espacios de datos tienen un enfoque de transversalidad intersectorial. Son espacios que están diseñados desde Europa para que sirvan a todos los agentes de la cadena de valor de una determinada actividad. Claro, acudir a esos espacios, acceder a esos espacios, ser participante de esos espacios, ahora mismo requiere de ciertos desarrollos de aceptación, hay que conseguir ciertas certificaciones, tiene un montón de historias por detrás. Si la apuesta es en positivo y finalmente esos entornos terminan siendo espacios donde compartir de forma soberana y segura los datos, pues resulta que el que se puso a hacer este desarrollo ahora irá un paso por delante. Y no solo no habrá perdido punch comercial, sino que además estará en cabeza, ¿vale? Voy a poner algún pequeño ejemplo. La parte de modelado de datos es la que tiene un poco que ver con un perfil más, un poquito más tecnológico, porque también tiene que responder a las necesidades del negocio. Me explico. El modelado de datos es el proceso que se utiliza para entender y analizar y definir el alcance de los requerimientos de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que es el que tiene que definir, o sea, así como el arquitecto de datos tiene que entender qué necesidades de datos tienen, en este caso hay que analizar cómo son esas necesidades y cómo se les puede dar una respuesta compartida, ¿vale? ¿Cómo? Dibujando representaciones de mis modelos de datos que den respuesta a las necesidades del negocio, ¿vale? Es que se me ha quedado muy pequeñito aquí abajo. Cuando os hagan llegar la presentación podréis verlo de forma un poco más sencilla, ¿vale? Pero bueno, amplifico un poco la foto para que me podáis ver si es que llego a poder. Sí. Vale. Un modelado de datos es una estructura de este tipo. Hay 3 tipos de modelos de datos principales, que es el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico, ¿vale? En el modelo conceptual yo lo que tengo que entender es, en mi organización, cuáles son las principales organizaciones o entidades que tengo. Por ejemplo, si yo trabajo en el suministro de servicios, pues tendré el evento de servicios que genero, tendré el evento de personas que desarrollan esos servicios,
tendré el evento de los clientes, tendré el evento de cómo se financian esos servicios. Ese será un poco mi foco. Sin embargo, si yo soy un desarrollador de productos, donde antes tenía servicios, ahora tendré productos. Y dentro de los productos tendré otros entes diferentes, como por ejemplo las máquinas que tengo para desarrollar esos productos. Y cada uno de esos agentes, cada uno de esos entes, cada una de esas entidades, que es el nombre técnico real, recopilan información alrededor de su actividad. Las máquinas generan información alrededor de su actividad. Las personas que hacen captación comercial generan información a lo largo de su actividad comercial. Las personas que captan el talento que hay en la organización desarrollan datos a lo largo de su actividad. En este primer ítem, en el modelo conceptual, lo que hago es definir esos ítems. En el segundo, bajo a más nivel de detalle y especifico qué tipos de información tienen que ir dentro de cada una de esas entidades. Y por último, en la parte del modelo físico, añado la capa de estructura de cada una de esas tablas, ¿vale? Y en todos los casos, lo que tengo que tener muy claro es cómo se relacionan mis distintos agentes, mis distintas entidades, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, soy un prestador de servicios, tengo que tener claro que el que presta los servicios, la persona específica, hay un ente servicio, que es el producto, por decirlo de alguna manera, pero hay un prestador de ese servicio, que es la persona que lo desarrolla, ¿vale? Y hay un cliente. Pues sabemos que el cliente el cliente solicita un producto, uno o N productos, sabemos que el producto puede ser solicitado por uno o por N clientes, pero además sabemos que este servicio lo proporcionan uno o N agentes y que uno o N agentes pueden ser a su vez suministradores de uno, o sea, un agente puede a su vez ser suministrador de uno o N servicios, ¿vale? No voy a entrar en más detalle porque esto es una capa muy técnica, muy tal, pero bueno, que sepáis que hay una función específica dentro de este framework de ADAMA que mira a evaluar que el modelo que se desarrolle dé cobertura a todas las necesidades organizacionales. La parte del almacenamiento de datos y operaciones incluye la parte de diseño, implementación y soporte de los datos almacenados. Aquí es donde está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de gestión de bases de datos. Esta actividad en los últimos años ha tenido también un acelerón en cuanto a exigencia, porque hemos empezado a generar bases de datos. Las bases de datos de toda la vida son las bases de datos tradicionales, los que son como tipo Excel, que están relacionados de la forma que hemos visto antes, con un cliente tiene N proveedores, ese es el modelo clásico, ¿vale? En los últimos tiempos hemos empezado a incorporar información de carácter no estructurado. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo información de grafos en redes sociales de cómo interaccionan unas personas con otras en redes. Tengo información de emails de cada una de las personas que trabajan en mi organización. Tengo información. Entonces, la gestión de todas esas bases de datos se ha complejizado mucho en los últimos años. Y se divide en dos pequeñas subfunciones, la que da soporte a las bases de datos y la que da la parte de soporte tecnológico, ¿vale? Que es el administrador de bases de datos. El que da soporte es el que se encarga de todo lo relacionado con el ciclo de vida de los datos que se incorporan en esa base de datos, desde su generación, desde su creación, hasta la cura o la eliminación, ¿vale? Luego tenemos la actividad, el área de conocimiento relacionada con la parte de seguridad de los datos, ¿vale? Incluye todas las tareas de planificación, desarrollo y ejecución de las políticas de seguridad y de los procedimientos que aseguran la correcta autentificación, autorización, acceso y auditoría de los activos de datos y de la información, ¿vale? ¿Qué es importante o qué señala como muy importante, Dama, en este ámbito? Que tienes que tener presentes las preocupaciones de de 4 perfiles de stakeholders. Por un lado, de las partes interesadas, clientes pues, están preocupados por la privacidad y confidencialidad de sus datos. También está la parte de secretos comerciales, está la parte de actividad de socios de negocios, la parte de fusiones y adquisiciones. Todo eso son preocupaciones que afectan a la propia organización y a sus stakeholders, a sus partes implicadas. Pero luego hay que tener en cuenta también la parte regulatoria. Más allá de la sensibilidad o preocupación que individualmente puedan tener mis clientes sobre el uso de sus datos, yo tengo que ser cumplidor con todas las regulaciones, ¿vale? Y tengo además que hacer evidente mi cumplimiento, ¿vale? Por otro lado, tenemos la parte de las necesidades, porque claro, están las preocupaciones, están los limitantes. 3 de estas son preocupaciones de las partes interesadas, preocupaciones legítimas del negocio
y la parte de regulación gubernamental, que también es una barrera. Pero luego también tengo que tener en cuenta que en muchos sentidos hay una serie de necesidades imprescindibles de acceso a datos por el negocio para poder realizar su actividad. Entonces, ¿qué tiene que hacer este área de conocimiento? Pues precisamente buscar un equilibrio entre esas necesidades y las barreras existentes, tanto a nivel de preocupaciones como de regulación, ¿vale? Luego tenemos la parte de integración de datos e interoperabilidad. Como os he dicho antes, esta parte de interoperabilidad en los últimos años se está convirtiendo, bueno, en los últimos meses casi diría, se está convirtiendo en un must, porque cada vez más tenemos que hacer interoperables nuestros datos interorganizacionalmente, o sea, dentro de distintos ámbitos de la organización, pero también con agentes externos, ¿vale? Y este ámbito se encarga de esa interoperabilidad y de esa integración de datos en todos esos ámbitos, en los internos y en los externos. La interoperabilidad hace que esos datos sean compartibles, cruzables. La integración de datos hace que esos datos sean consolidables en formas coherentes, físicas o virtuales, ¿vale? O sea, en bases de datos, que yo pueda traerme, pueda interoperar con los datos de un tercero, adquirirlos e integrarlos con los míos, ¿vale? ¿Y qué niveles hay de interoperabilidad? Pues tenemos un nivel no conectado, que trabajo con cintas, disquetes, enlaces y discos duros y hago todos los enlaces de información manualmente. Tengo un nivel 1 que es conectado, donde ya tengo ciertas conexiones electrónicas para aplicaciones de datos y tal. Aquí hay un cierto intercambio homogéneo de productos. Tengo una función funcional, que ya lo que tengo es que desarrollo funciones mínimas comunes y aplicaciones y de datos, y en este caso, por ejemplo, lo que tengo ya es una especie de intercambio más heterogéneo, donde a cada uno le puedo ir dando algo un poquito más cercano a lo que realmente necesita. No tengo el caso homogéneo que tenía antes, donde a todo el mundo le doy lo mismo, independientemente de lo que me esté pidiendo. Hay un nivel de colaboración básica interdepartamental. Por otro lado, tengo la parte el nivel de dominio, donde las aplicaciones están separadas, pero los datos están compartidos. Aquí las bases de datos son compartidas y doy accesos a distintos ámbitos de la organización, pero todavía la colaboración es compleja porque las finalidades de uso todavía difieren y a veces surgen incoherencias en los tipos de usos. Y por último, tengo el nivel empresa, que es donde este intercambio está ya completamente optimizado, donde tanto los datos como las aplicaciones son compartidas y donde hay una manipulación interactiva de esos datos, ¿vale? La colaboración es muy avanzada y todos los dominios y entornos están compartidos, ¿vale? Respecto a la parte de gestión de documentos y contenidos, que es el siguiente área de conocimiento, es la parte de el área de conocimiento que se encarga de capturar, almacenar y dar acceso y uso a todo tipo de fuentes de información que no son datos estructurados, que no son las fuentes de datos tradicionales relacionales. La idea es que este tipo de fuentes de datos, este tipo de documentos y contenidos tenga el mismo nivel de gobierno que tiene una base de datos estructurada relacional, ¿vale? En una base de datos estructurada relacional, cualquier tipo de interacción que tú haces con la base de datos, borrar un registro, incluir un registro nuevo, modificar un registro, cualquier cosa que haces queda totalmente trazada en el tiempo, ¿vale? Pues el ámbito de la gestión de documentos y contenidos precisamente busca desarrollar un sistema de gestión de documentos y contenidos que garantice el mismo nivel de gobierno para estos datos no estructurados, ¿vale? Y también de garantía de calidad y de seguridad, por supuesto. Por otro lado, tengo la parte de datos de maestros y de referencia. La parte de datos maestros y de referencia son datos de especial importancia dentro de una organización, ¿vale? Los datos de referencia son los datos utilizados para caracterizar o clasificar a otros datos o para relacionar datos con información externa de una organización. Los datos de referencia más básicos son códigos y descripciones, pero algunos pueden ser más complejos e incorporar mapeos y jerarquías. Ejemplos de datos de referencia, pues los códigos de países. Aquí hay mucho avanzado, aquí están todos los estándares ISO, por ejemplo. Cuando vas a trabajar con un montón de codificaciones distintas, si tú identificas que es un dato que te puede servir para interoperar con otros agentes externos, lo primero que tienes que informarte es si hay estándares de nomenclatura para ese tipo de datos e intentar adherirte a esos estándares para luego hacer ese dato realmente interoperable. Por el otro lado, los datos maestros son las entidades de negocio, que hemos hablado antes, esas grandes entidades que tiene una organización, empleados, clientes, productos, activos, ubicaciones,
que te dan todos los datos más claves o te ubican los datos más importantes de contexto dentro de las transacciones, dentro de la actividad del negocio. Por ejemplo, las codificaciones de clientes son un dato maestro. Y la función de datos de maestros y de referencia de lo que se encarga es de verificar que en la organización no hay diferentes versiones para un mismo dato, de que la gestión de datos, de hacer gestión de datos compartidos para una correcta integración, de reducir los riesgos asociados con la redundancia de esos datos y de asegurar una alta calidad en la integración y una disminución en los costes asociados a su mantenimiento, ¿vale? Por otro lado, tengo las actividades de Data Warehousing y Business Intelligence, ¿vale? Estas dos tecnologías son muy interesantes y están muy maduras ya. Estas son de las que ya tenemos bastante maduras, ¿vale? Son tecnologías que normalmente se alimentan de datos estructurados y proveen datos para el soporte de decisiones y conocimiento de los trabajadores comprometidos con reportes, consultas y análisis, ¿vale? Aquí tenéis las famosas Power BI, Tableau, ClickView, todo este tipo de herramientas. Dentro del framework de Dama, ellos establecen como una combinación de dos componentes. Dentro de lo que es un Data Warehouse, tienen por un lado la base de datos relacional sobre la que se soporta el software y después el software que se acopla sobre esa base de datos, que es el que se utiliza para recopilar, limpiar, transformar y almacenar los datos desde un montón de fuentes externas, ¿vale? La parte de Data Warehousing lo que describe son los procesos que aplica este software que hemos hablado ahora, que es la parte de limpieza, de extracción, limpieza, transformación, control y carga de los datos en una base de datos de tipo Data Warehouse. Y por último, el tema BI también se puede aplicar a dos conceptos distintos. Es un tipo de análisis de datos destinados a comprender las actividades y oportunidades de la organización, un análisis de negocios, un business intelligence, una inteligencia de negocio, o por otro lado, son el tipo de tecnologías que soportan ese tipo de análisis, ¿vale? Y este ámbito se encarga precisamente de activar esta actividad dentro de la organización. La parte de Big Data y Data Science, que es la que está muy relacionada con la explotación del dato con finalidades menos descriptivas y más predictivas, desde el punto de vista de Dama, y yo creo que está en revisión todo esto, tiene un concepto muy acotado, sobre todo en la parte que corresponde a la tecnología Big Data, porque una tecnología Big Data puede tener por encima una arquitectura Big Data, porque al final no deja de ser una arquitectura tecnológica, puede tener por encima una capa de BI, puede tener por encima una capa de lo que queramos. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de Dama, del framework de Dama, todas las actividades asociadas a la ciencia de datos se desarrollan en los que ellos entienden que son sistemas Big Data, que son sistemas en los que se pueden trabajar grandes cantidades de datos de tipologías diversas y con alto rendimiento, alta velocidad. La ciencia de datos es la actividad que aprovecha todas estas capacidades para descubrir patrones en los datos y en los últimos años esto ha tenido una expresión bestial y las personas que desarrollan esta actividad son los científicos de datos, ¿vale? La acción en el framework de Dama de esta área de conocimiento es la que se encarga de traccionar el uso de estas tecnologías para aquellas finalidades que se puedan ver beneficiadas, ¿vale? Luego tenemos otro ámbito que este igual os sonará un poquito menos, que es la parte de gestión de metadatos. Los metadatos son los datos de los datos, ¿vale? Detrás de cada dato que se almacena, normalmente hay un conjunto de metadatos o de datos que informan sobre ese dato que tú has capturado. Por ejemplo, el momento en el que se ha capturado, el aplicativo del que procede, la persona que ha hecho que ha incluido ese dato en el aplicativo, el formato del propio dato, cómo se cargan bases de datos, todo ese tipo de cosas son información sobre el propio dato. Uno de los poquitos espacios todavía que nos queda, bueno, de hecho solo uno, que es la parte de calidad del dato, que es una de las principales actividades dentro de este framework, se basa mucho en tener los metadatos bien estructurados y bien aprovechados, ¿vale? Si tú tienes información sobre el tipo de interacciones que se hacen con un dato, es mucho más sencillo identificar qué ha podido ocurrir para que ese dato no tenga la calidad adecuada. Puedes identificar si hay determinadas personas que son las que constantemente lo informan mal, si es un dato de captación manual, o puedes identificar si hay un determinado paso en el flujo de proceso donde ese dato se corrompe, por el motivo que sea. Es lo que trata de descubrir un poco esta gestión, ¿vale? Y por último, y esta es una de las actividades más importantes y es una de las barreras más importantes que hemos comentado antes desde el punto de vista del despliegue de la gestión de datos en una organización, es el tema de la calidad de los datos.
La definición que da Dama para la parte de calidad de datos es bastante ambigua. ¿Por qué? Porque lo explica como son de alta calidad en la medida en que satisfacen las expectativas y necesidades de los consumidores de datos. Es decir, si los datos son adecuados para los fines a los que se desean aplicarlos. ¿Esto qué significa? Esto significa que la calidad de los datos no depende tanto de la consistencia, que es la evaluación de calidad en la que estamos acostumbrados a trabajar, como de verídico es este dato que estoy recogiendo respecto al ente que estoy queriendo medir, sino que aquí pensamos también en términos, por ejemplo, de distancia entre la captura y la utilización. Un dato puede ser de baja calidad porque haya pasado demasiado tiempo cuando tengo habilitado su uso, porque desde que capturo ese dato hasta que lo puedo poner en producción para alguna de mis dinámicas, haya pasado tanto tiempo que su valor ha decaído, ¿vale? Y después nos pasa también que en función del tipo de uso que se quiera hacer para unos determinados datos, el mismo dato puede tener valoraciones distintas sobre su calidad, ¿vale? Puede ser muy adecuado para un proceso, por ejemplo, descriptivo, un proceso para hacer un cuadro de mando mensualmente con las captaciones comerciales y las evoluciones de los proyectos que tengo entre manos, pero sin embargo, si lo que pretendo es que alimente un trigger que despliegue una acción comercial, si ese dato me llega con un mes de decalaje, no es óptimo, no es de buena calidad, ¿vale? Este es uno de los grandes principios fundamentales que tiene el framework de Dama. Le da muchísima importancia a la evaluación de calidad de los datos, ¿vale? Y tiene un plan que consiste en planear objetivos, recursos y en comunicar las acciones que se quieren llevar a cabo. Un do, que se trata de hacer y desarrollar todos los procesos, actividades y todos los productos y servicios de evaluación de calidad. Después verificar, establecer una serie de medidas y auditorías y verificaciones sobre la calidad de esos datos y con eso realizar análisis, evaluar posibles inconsistencias dentro de los datos y planificar acciones correctivas. Y de ahí vuelta a empezar en el ciclo, ¿vale? Aquí tenéis, que esto no es específico de Dama, pero me ha parecido interesante compartirlo también, una serie de métricas de calidad con sus distintas descripciones. Hay algunas que son muy fáciles de verificar, ¿vale? Cuando hacemos análisis de calidad de los datos, normalmente lo que hacemos es identificar una serie de reglas que deben cumplir esos datos para garantizar esa calidad que exigimos, ¿vale? Pero estas son las métricas que nos dicen que tenemos que evaluar para garantizar esa calidad, ¿vale? La exactitud. Se refiere al grado en el que los datos representan correctamente entidades de la vida real. Esto sí, es la definición clásica de lo que entendemos como calidad de un dato. Completitud. Se refiere a si todos los datos están presentes o no. Se puede medir en un conjunto de datos, en un registro o en una columna. Si yo voy a trabajar con un dato y el 80% de los valores de esa columna o de ese dato están vacíos, ahí hay un dato de baja calidad. Salvo que haya un razonamiento de negocio que justifique la ausencia de valor para ese dato. Por ejemplo, en una entidad financiera es muy habitual que los valores nulos a nivel de saldos en cuenta y así sean ceros. O sea, si no tengo valor informado no es porque ese dato sea desconocido. Si no tengo valor informado es porque no lo tengo, ¿vale? En cuyo caso habrá que hacer los tratamientos correspondientes para poder identificar bien el valor de ese dato, porque el valor real de ese dato no es ausente, es un cero, ¿vale? También si hay duplicidades dentro de una tabla, hay que mirar porque eso también puede llevar a resultados erróneos, etc. ¿Vale? Aquí hay una serie de normas que propone Dama para hacer una evaluación de madurez dentro de una organización. ¿Vale? Voy a pasar muy rápido porque no quiero enrollarme mucho con esta parte, pero básicamente propone una fase donde se planifican las actividades de evaluación y se define qué objetivos vamos a marcar en la evaluación de esta madurez, o sea, a qué ámbitos vamos, desde qué ámbitos o mirando hacia qué ámbitos vamos a abordar este diagnóstico. Vamos a elegir qué framework vamos a utilizar en esta evaluación. Vamos a establecer el alcance organizacional, o sea, ¿con quién voy a hablar? ¿Voy a hablar con el director del departamento? ¿Voy a hablar con el técnico? También un enfoque de interacción, tengo que definir inicialmente cómo quiero hacer esta planificación y hacer un plan de comunicación para ir hablando, para comunicar los resultados que voy obteniendo a todas las partes interesadas. Luego hay una fase de ejecución de evaluación de la madurez y aquí lo que tengo que hacer es todas estas reuniones, estas comunicaciones que he tenido en el nivel de alcance organizacional que me haya planteado, las recopilo,
y hago una evaluación sobre sus resultados. Con esto despliego una interpretación de resultados, hago un informe ejecutivo donde incorporo los resultados de la evaluación y, por último, desarrollo un modelo para hacer una mejora en esta madurez en gestión de datos. Y, por último, se hará una reevaluación pasado el tiempo establecido, porque este es un proceso que se hace periódicamente en intervalos no tan cercanos en el tiempo, ¿vale? ¿Qué tipo de soluciones propone utilizar Dama para hacer esta evaluación? Pues hay que mirar las actividades que se desarrollan, las herramientas que se están utilizando, los estándares que se siguen y las personas y recursos que lo están desarrollando, ¿vale? Estos son los distintos niveles. Hay un nivel sin capacidad, no existen prácticas de organización de gestión de datos o procesos. Hay un nivel inicial donde la gestión del dato tiene un propósito muy general y utiliza un conjunto muy limitado de herramientas, sin hacer casi gobierno. El manejo de los datos depende en gran medida de unos poquitos expertos, los roles y responsabilidades están definidos dentro de silos, cada propietario de datos recibe, genera y envía datos de forma autónoma. Es un estado incipiente de la gestión del dato. Podemos hablar de un estado repetible cuando hay mejores herramientas para explotación de esos datos, mejores definiciones de roles, cada uno asume mejor qué papel le toca jugar en este proceso de la gestión del dato. Se hace más supervisión sin llegar a tener desarrollada una función específica de gobierno. Sí que hay una supervisión más exhaustiva de la gestión de datos y los roles están definidos y se empiezan a conocer conceptos como los datos maestros y de referencia. El nivel definido ya tiene capacidades de gestión bien desarrolladas y aquí entra el concepto de gestión de datos escalable. Se establece esta actividad como un habilitador organizacional y todos los datos que hay tienen un aumento general de calidad, ¿vale? Y además se definen ciertos procedimientos de mejora de calidad y se establecen también políticas de gestión. Y cada vez hay menos intervención manual. Y por último, tengo el nivel administrado, que es como el nivel máximo casi el nivel máximo de madurez en gestión del dato. Aquí ya se empiezan a predecir los resultados a la hora de abordar proyectos del dato. En el nivel definido se hacen proyectos de datos, pero la incertidumbre sobre los resultados y las planificaciones de esos proyectos es muy alta, ¿vale? Sin embargo, en el caso del administrado, esos proyectos ya son repetibles en el tiempo, porque ya se han hecho anteriormente, entonces hay un mejor conocimiento sobre las implicaciones que van a tener. Las principales características incluyen herramientas estandarizadas y una planificación centralizada y bien formulada y una función de gobierno bien establecida. Y hay un incremento muy alto de la calidad de los datos y de las capacidades de toda la organización. Y por último, el nivel optimizado, que son prácticas donde ya no solo realizo todas las prácticas, tengo establecidas todas las prácticas, sino que además aquí las tengo optimizadas y estoy en constante búsqueda de la optimización permanente, ¿vale? Tengo automatizados muchos procesos, todos los procesos que puedo llegar a tener automatizados y además la parte de gestión cultural del cambio tecnológico y tal y de actividad de uso de estas tecnologías está totalmente asumido por la organización. Vale. Luego, dentro de la UNE, como os he contado antes, tenemos estos 3 estándares. La UNE es la Unidad de Normalización de España y la Oficina del Dato es la encargada de dinamizar la compartición, la gestión y el uso de los datos a lo largo de todos los sectores productivos de la economía y sociedad española, para tener un marco de referencia que dé soporte tanto a órganos públicos como a privados en sus esfuerzos a realizar un adecuado gobierno, gestión y calidad de datos, ¿vale? Con esto ha desarrollado esta especificación, que es la especificación 0078, que si queréis tener disponible, además de la presentación que yo os voy a pasar, donde tenéis un resumen de todo lo que se hace, si queréis esas 3 especificaciones, la Oficina del Dato las ofrece de forma abierta y gratuita, ¿vale? Y dan orientaciones sobre los distintos procesos que intervienen en una gestión de datos, ¿vale? En concreto, se definen 13 procesos. Y para cada uno de esos procesos, como os he comentado antes,
se trabajan los flujos de información que se generan en las tareas propias del proceso, se trabajan los principios, políticas y marcos de referencia que deben guiar el proceso, las estructuras organizativas de referencia del proceso, las personas, habilidades y competencias necesarias para desarrollarlo y los mejores servicios, infraestructuras y aplicaciones. ¿Vale? Esos son los 13 procesos que establece este framework. El procesamiento del dato, la gestión de infraestructura tecnológica, la gestión de requisitos del dato, la gestión de configuración del dato, la gestión del dato histórico, la gestión de seguridad de datos, la gestión del metadato, la gestión de la arquitectura y diseño del dato, la compartición e intermediación e integración del dato, la gestión del dato maestro, la gestión de recursos humanos, la gestión del ciclo de vida del dato y el análisis del dato. A ver, voy a parar un poquito y voy a lanzar una pregunta a ver si queréis podéis escribirme en el chat. ¿Cuál de los procesos que se identifican aquí no tiene un reflejo en los que hemos visto antes? Hay uno que es muy claro. Ay, mira, si tengo preguntas en el chat. Igual, Belén, igual comparte por favor la pantalla para que vean cuáles son. Vale, perdón, sí que me he ido al chat y... ¿Nadie se anima? ¿Nadie se anima? Si veis el enfoque que tiene Dama, el que hemos estado comentando anteriormente, es un enfoque muy de negocio y muy tecnológico. Aquí se introduce un ámbito que para mí es muy importante, que es la parte de gestión de recursos humanos. Antes hemos hablado de la dificultad que hay de captar talento en estos ámbitos actualmente, y aquí se hace un zoom especial con esa parte también. El resto de las actividades, el resto de los procesos que se proponen, se pueden directa o indirectamente identificar con alguna de las actividades que hemos visto en el framework que propone Dama. Vale. Vamos a ir pasándolos un poco rápido. La parte de procesamiento del dato. Os voy comentando los propósitos de cada uno de los procesos. El propósito de este proceso es un proceso, el hecho de que se trate como procesos quiere decir que no son un área de conocimiento específica dentro de la organización, es un proceso. Y el propósito de este proceso es proveer datos que satisfacen los requisitos de las especificaciones de datos correspondientes. Es decir, en este proceso tiene que intervenir gente que identifique las especificaciones de cada uno de los datos. O sea, cómo tiene que ser este dato para ser considerado apto para su uso. Tiene que haber gente que desarrolle las reglas de negocio que evalúen esa realidad, esa correspondencia o ese cumplimiento. Tiene que haber gente que evalúe que si hay cambios en los requerimientos de la organización o del propio dato, y la calidad que antes tenía definida de forma X ha cambiado, que también se haga. ¿Vale? ¿Cuándo se decide que este proceso es satisfactorio? Pues cuando están definidos y priorizados los objetivos de procesamiento del dato, o sea, donde hay unas especificaciones definidas para cada uno de los datos que tiene la organización, donde hay una identificación de las instrucciones de trabajo necesarias para realizar este procesamiento, donde hay un desarrollo, verificación y validación de los controles necesarios para asegurar que los resultados son satisfactorios. Y por último, cuando hay generación, validación y comunicación a quien proceda de los resultados de este procesamiento. ¿Vale? Siguiente, gestión de la infraestructura tecnológica del dato. Pues su propósito es desarrollar y mantener la infraestructura tecnológica necesaria para dar el soporte adecuado a la gestión del dato. Pues hay que identificar qué tecnologías hay disponibles. Hay que contrastar con los distintos participantes de la gestión del dato, con los distintos interesados en la gestión del dato, hay que contrastar con ellos sus necesidades para identificar cuáles son las tecnologías habilitadoras más interesantes. Hay que hacer la adquisición, hay que hacer la instalación. En concreto, de gestión de la infraestructura tecnológica tiene una visión muy, muy, muy tecnológica. ¿Vale? Luego tenemos una especificación para la gestión de requisitos del dato. Antes hemos dicho que tenemos una actividad que es el procesamiento del dato para que satisfaga los requisitos de las especificaciones de datos, pues aquí es donde tenemos la actividad donde se hace la gestión de esos requisitos de datos. ¿Cuál es el propósito de esta actividad?
Pues tener bien capturados, documentados, validados, catalogados y mantenidos la trazabilidad de todos los requisitos de datos necesarios para satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados. ¿Cómo se puede considerar que este proceso se ha realizado de forma satisfactoria? Pues con la identificación y documentación de estas expectativas y necesidades, con el desarrollo de un catálogo consensuado, con la incorporación de los requisitos definidos en las especificaciones que vienen de los contextos legales y de la parte de las políticas y estándares y buenas prácticas. O sea, no todo viene de las necesidades de lo que el negocio necesita para poder operar. Si tenemos establecimientos de estándares, políticas, buenas prácticas, también debemos hacer que se incorporen dentro de estas especificaciones. Gestionando, documentando, priorizando, validando y comunicando estos requisitos y determinando el grado real de implantación de estos requisitos. ¿Vale? El proceso de gestión de la configuración del dato es el que nos mantiene alerta ante eventuales cambios en los requisitos de datos. Los resultados satisfactorios de esta actividad se pueden considerar la identificación de qué elementos, o sea, la identificación de aquellos, cuando eres capaz de identificar qué elementos son susceptibles de ser incluidos en esta gestión de la configuración del dato. O sea, qué tipo de elementos pueden hacer que haya cambios en los requisitos de datos. También cuando se hace una gestión adecuada de las solicitudes de cambios, cuando hay un buen procedimiento definido para hacer la gestión de estas solicitudes, cuando se produce el procesamiento del cambio a los elementos de datos y cuando hay la correspondiente comunicación a todas las partes interesadas. En la parte de gestión del dato histórico, esto también podría ser un procesamiento del dato, como una gestión de requisitos del dato, pero dentro de este framework lo sitúan como una actividad o como un proceso distinto. ¿Por qué? Porque aquí hablamos tanto del asegurar el archivado, la retención y la restauración de datos, satisfaga los requisitos legislativos, normativos y organizativos. Y esto incluye la parte de borrado, ¿vale? Ya sabéis que dentro de los datos de carácter personal, la GDPR establece unos plazos en los que estas actividades, en los que los históricos de datos disponibles deben dejar de ser utilizados para determinadas finalidades, ¿vale? Eso implica que alguien se tiene que encargar de extraer o indisponibilizar esos datos de los repositorios donde están trabajando mis agentes. Respecto a la gestión de la seguridad del dato, es un propósito muy similar al que hemos visto antes en la actividad o en el área de conocimiento de gestión del dato dentro de DAMA, que es asegurar que la organización es capaz de mantener los niveles de privacidad y seguridad adecuados para el dato, especialmente para los de alta sensibilidad. ¿Vale? ¿Cuándo puedo considerar que esta actividad la estoy realizando de forma satisfactoria? Pues cuando tengo identificados cuáles son los niveles de sensibilidad de cada uno de los datos que tiene mi organización, cuando tengo definidas y aprobadas las políticas de privacidad y seguridad que quiero seguir en mi organización, cuando tengo catalogado cada uno de los datos que tengo acorde a uno de esos niveles de sensibilidad que he preestablecido, cuando tengo implantadas, no solo desarrolladas las políticas de privacidad y seguridad, sino que además las tengo implementadas, cuando estoy monitorizando el cumplimiento de estas políticas y cuando tengo establecidos y aprobados y consensuados con todas las partes interesadas qué planes de contingencia y de continuidad de negocio debo de desarrollar en caso de ciberataque, por ejemplo, en caso de violación de seguridad de datos. ¿Cómo tengo que seguir actuando en esos casos? ¿Vale? La parte de gestión de metadatos, que antes lo hemos visto, aquí hablamos de desarrollar e implementar los repositorios de metadatos necesarios para capturar, mantener y propagar información sobre los datos de la organización. ¿Vale? En este caso, podemos decir que una actividad de gestión de metadatos se realiza o un proceso de gestión de metadatos se realiza de forma correcta entre una organización, pues cuando tengo todos los mecanismos necesarios para hacer su despliegue. Cuando tengo modelizados, para cada tipo de metadatos, tengo modelizados qué categorías existen o en qué categorías están incluidos, en los de negocio, en los operativos, en los tecnológicos. Cuando tengo habilitados los medios necesarios para esta gestión. Y repito lo que hemos comentado arriba, captura, mantenimiento o actualización y compartición. ¿Vale? Cuando tengo capturados y validados estos metadatos y cuando los he socializado. ¿Qué quiere decir socializado o qué pretendo decir? Porque realmente no sé si es así tal cual la definición de socialización. Pues cuando los tengo publicados y además estoy dinamizando su uso, estoy impulsando su uso. ¿Vale?
la gestión de la arquitectura y diseño del dato. En este caso, os he dicho que la identificación entre lo que propone el framework de DAMA y lo que propone el de la UNE tiene muchas correspondencias, pero también tiene algunas diferencias. En este caso, por ejemplo, los requisitos de datos contemplan en mucho sentido esa parte de arquitectura del dato que habíamos visto en el framework de DAMA. Aquí, cuando hablamos de gestión de la arquitectura y diseño del dato, estamos hablando de una estructura mucho más tecnológica. ¿Vale? Aquí estamos hablando de cómo voy a desarrollar, diseñar, desarrollar y revisar la arquitectura de datos que tengo disponible, cómo voy a crear y a mantener los modelos conceptuales, lógicos y físicos de datos y que además esos modelos sean óptimos para asegurar la confidencialidad, el rendimiento, la escalabilidad y la seguridad y la alineación de la infraestructura tecnológica con la arquitectura del dato. ¿Vale? Estas son las funciones realmente que me garantizan que estoy desarrollando este proceso de manera óptima. En el caso de la compartición, intermediación e integración del dato, tiene una visión un poco más hacia afuera de lo que tenía el framework de DAMA que hemos visto antes. ¿Vale? En este caso, el propósito es habilitar la adquisición y o entrega de datos para su consumo o compartición, observando, si fuese necesario, el despliegue de mecanismos de intermediación así como de integración. Primero, hay que probar cuáles son las necesidades específicas de datos para los procesos de negocio, hay que establecer criterios para la selección de fuentes y destinos de datos, porque aquí incluimos también, antes cuando hablábamos de interconexiones entre datos o interoperabilidad entre datos, hablábamos de cruzar fuentes ya existentes. Aquí incluyen también dentro de este proceso la disponibilización al usuario final de los datos almacenados dentro de la organización. Hay que establecer unos requisitos de calidad que deben ser cumplimentados por cualquier dato que se reciba o que se adquiera o que se entregue. Hay que adquirir o entregar los datos en las fuentes elegidas, bien sean internas o externas, haciendo que todo sea interoperable. Hay que diseñar y desplegar todos los procesos ETL y ELT, que son los procesos de extracción, carga y transformación o extracción, transformación y carga para la consolidación del dato. Y hay que hacer, cuando sea necesario, los planes de integración, hay que desarrollar y ejecutar planes de integración de datos. En la parte de gestión del dato maestro, que era, pensaba que podía ser una opción, una de las cosas que me dijerais, porque antes hablábamos de datos maestros y de referencia y aquí solo se habla de datos maestros, pero es mentira. Cuando entras dentro de las actividades que pueden garantizar la realización satisfactoria de este proceso, te das cuenta de que también se habla de datos de referencia. Aquí, la identificación y aprobación de las definiciones, jerarquías y de las políticas que deben satisfacer los datos maestros y de referencia. ¿Vale? ¿Cuál es el propósito de este proceso? Pues desarrollar, implementar y hacer un repositorio de datos maestros que incluirá la identificación e implementación de los conceptos relevantes para el dominio de negocio de la organización y su alineamiento con las operaciones con la estrategia de datos maestros. Para ello, como hemos dicho, hay que tener identificados, aprobados y definidos cuáles son las jerarquías, cuáles son los datos y qué jerarquías y políticas deben satisfacer tanto los datos maestros como los de referencia. Hay que desarrollar y consolidar en el sentido de potenciar su uso, un repositorio de datos maestros. Hay que asegurar la calidad del repositorio de datos maestros, como en cualquier otro repositorio, o sea, es una función básica. Y hay que dinamizar el uso de este repositorio a lo largo de toda la organización. Aquí entramos en la parte un poco de recursos humanos, ¿vale? Lo que os he comentado antes, la gestión de personas. ¿Cuál es el objetivo de este propósito? Esto no es una gestión específica de datos, entendido el dato como un activo tecnológico. Aquí estamos hablando de asegurar que haya recursos humanos con suficientes conocimientos y habilidades para poder desarrollar las tareas de gobierno del dato, de gestión de datos y de gestión de la calidad del dato. Y para esto, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que identificar qué conocimientos y habilidades son necesarias para hacer esto, ¿no? Para desarrollar estas funciones que hemos comentado. Hay que seleccionar y asignar los recursos más adecuados para el desarrollo de esas funciones. Hay que hacer una garantía hay que desarrollar un entorno de trabajo que dé o que asegure las condiciones más óptimas para que esos recursos humanos, para que ese talento desarrolle su actividad.
hay que asegurarse que las personas que identificamos para realizar determinadas tareas disponen de los conocimientos necesarios para poder hacer la ejecución de esas tareas de forma eficiente. Y hay que también garantizar la continuidad de la actividad desarrollada por roles específicos cuando haya bajas o haya rotaciones. Y es una actividad en que, si os dais cuenta, antes en TAMA no hemos comentado absolutamente nada, porque está muy enfocada hacia la gestión de personas, pero en realidad es sumamente necesaria. Sumamente necesaria. O sea, si hay una baja y el gestor de bases de datos no tiene un sustituto o alguien que sepa hacer su función, igual resulta que hasta que el hombre vuelva de la baja nadie puede trabajar en la organización. Y eso no puede ser. ¿Vale? Luego tengo la gestión del ciclo de vida del dato, que su propósito es inventariar, o sea, documentar, definir, mantener y asegurar la traza del flujo del dato en cada una de las etapas de su ciclo de vida, desde que se crean y se usan los diferentes procesos hasta que se eliminan, ¿vale? Esto es como mantener, no sé si habéis oído alguna vez una palabra que se llama data lineage, linaje de datos, que lo que hace es, para cada uno de los datos que hay en una organización, pinta un flujo en el que se van identificando desde el punto donde se captura ese dato o donde se crea ese dato hasta todos los usos finales donde se traslada. ¿Vale? Y todas las transformaciones que va surgiendo por el camino. Pues precisamente la gestión del ciclo de vida va de identificar eso. ¿Qué fases del ciclo de vida del dato existe para cada dato de la organización y la documentación de su flujo? Especialmente para aquellos que son más críticos e interesantes. También tenemos la identificación de las responsabilidades asociadas a cada una de las etapas de este flujo. Si hay ciertas transformaciones que hace un departamento en concreto para unas finalidades específicas, hay que identificar como responsable de esa fase del proceso a una persona específica de ese departamento. Hay que identificar qué políticas deben ser aplicadas en cada una de las etapas de este ciclo y hay que monitorizar y controlar las modificaciones que sufre el dato a lo largo de su ciclo de vida, asegurando su conformidad a las necesidades del negocio. Y por último, tenemos la parte de análisis del dato, que es toda la que tiene que ver con el desarrollo y uso de modelos analíticos en el contexto amplio. Valen técnicas estadísticas, de inteligencia de negocio, como he dicho antes, de BI, de inteligencia artificial o de aprendizaje automático. Me da igual el tipo de analítica que estés utilizando. Lo importante es generar, a partir de esos datos de la organización, un conocimiento adecuado sobre algún aspecto de la propia organización. Y eso puede ser una descripción, puede ser una predicción, puede ser una optimización o puede ser lo que sea. ¿Vale? ¿Cuál es la función o de qué manera este proceso puede ser eficientemente ejecutado o ejecutado de forma óptima? Pues a través de la definición y priorización de los objetivos de análisis acordes a la estrategia organizativa. O sea, dentro de todos los despliegues de proyectos que puedo realizar dentro de una organización, tendré que priorizar aquellos que vayan a tener menos barreras de desarrollo, pero también los que estén más alineados con la estrategia organizativa, los que puedan impulsar en mayor medida esa estrategia organizativa. Hay también que hacer un desarrollo de una metodología de trabajo para el análisis de datos que garantice el uso, tener una metodología propia de desarrollo de proyectos de ciencia de datos, con sus fases, sus identificaciones de perfiles necesarios para cada una de las fases, con unas estimaciones buenas sobre las dedicaciones a cada una de las fases, etc. Hay que hacer transmisión de todas las especificaciones de datos necesarias para que el dato pueda ser analizado. Hay que preparar tanto los repositorios de datos como los datos necesarios para hacer la función de análisis de datos y extraer y maximizar el valor del resultado analítico. Hay que retirar los datos históricos que puedan tergiversar los resultados analíticos y esta es una función muy concreta y específica. Cuando he tenido, por ejemplo, algún acontecimiento a lo largo de la historia de mi organización, he tenido algún acontecimiento que ha dado lugar a un comportamiento totalmente análogo respecto al habitual de mi organización, es importante que el que supervise la función de análisis de datos, es el que gestione la función de análisis de datos, el proceso de análisis de datos, quite de alguna manera o indisponibilice ese dato para determinadas finalidades porque puede distorsionar el resultado final de mi análisis, dependiendo de qué tipo de análisis. Pero en algunos casos sí, en un análisis descriptivo, por ejemplo, no, porque en cuanto ves la caída, la subida o el comportamiento anómalo que sea, siempre que tengas identificada la causa, va a ser fácil identificarlo. Pero cuando estés haciendo tareas predictivas, por ejemplo, que aprendes de todo el histórico de tus datos, puede generar mal aprendizaje.
y asegurar el uso de estos modelos para desarrollar nuevo conocimiento, ¿vale? Al igual que en el caso de DAMA, también hay un modelo de evaluación de madurez, que es el modelo Alarcos de mejora de datos, que está muy alineado con el framework propuesto por la UNED, ¿vale? Básicamente este modelo se compone de dos elementos. El modelo de referencia de procesos, que contiene una descripción de los procesos de gestión de datos, en este caso, y el modelo de evaluación de procesos, que lo que hace es utilizar dos modelos para evaluar el modelo. Aquí tengo mis referencias, o sea, hacia qué quiero aproximar este proceso dentro de mi organización, dónde busco la referencia de qué quiero que se parezca, y aquí tengo cómo evalúo el proceso, el momento en el que está. Pues tengo la evidencia de la realización del proceso, y después tengo las evidencias de la capacidad del proceso. O sea, una cosa es que el proceso no esté llegando a los estándares definidos porque igual no estoy haciendo un uso intensivo del proceso, o puede ser que el proceso no esté habilitado para llegar a esa referencia que me había situado yo, ¿vale? Con esto, al igual que en el caso anterior, tenemos el nivel incompleto, el nivel 0, que es proceso incompleto, el nivel 1, que es proceso realizado, el nivel 2, que es proceso gestionado, el nivel 3, que es proceso establecido, el nivel 4, que es proceso predecible, y el nivel 5, que es proceso innovado. Igual que ocurría antes, y esto tiene sus propias identificaciones a nivel de atributos. El proceso realizado es que hay evidencias en atributos de la realización. El proceso está gestionado es que está gestionada la realización y que además están gestionados sus productos de trabajo. Que el proceso está establecido significa que hay una definición y una mejora del proceso y que hay un despliegue y aseguramiento de su cumplimiento. ¿Y esto cómo lo hacen? La evaluación está pues en base a resultados del proceso. Entonces, no voy a entrar en tanto detalle en esta parte porque no me quiero dejar fuera, y nos queda poquito tiempo, ámbitos que vamos a ver a continuación. Esta era la parte más importante de la presentación. Pero aquí tenéis una serie de procesos, que son los que hemos estado viendo antes, y en cada uno de ellos, ¿dónde podría situarme en un nivel realizado? Pues cuando tengo realizado el proceso de procesamiento de datos y de gestión de la infraestructura tecnológica, ¿vale? Pues eso significa todo esto, que se definen y priorizan los procesamientos de datos para los... ¿Vale? Hay una serie de procesos que se identifican dentro de cada uno de los niveles. ¿Qué es lo bueno? O sea, en este caso, lo que tengo es una identificación de los procesos y en función de los procesos que tenga realizados, me voy a situar en un nivel de realización más alto o más bajo. Si solo tengo el procesamiento de datos y la gestión de la infraestructura tecnológica, soy solamente realizado. Pero si además tengo la gestión de requisitos de datos, la gestión de la configuración, etc., etc., tengo el nivel gestionado. Esto permite, y si tengo procesos cruzados, no paso de un nivel hasta que no tengo asegurados todos los procesos o hasta que no tengo desarrollados todos los procesos que configuran ese nivel. ¿Vale? Me voy a saltar un poco estas slides. Después vais a tener, que he visto antes alguna pregunta por ahí, vais a tener disponible la presentación. Por mi parte no hay ningún problema. Yo os la haré llegar a Iñaki y él os la puede hacer llegar sin ningún problema. Respecto a la parte de estrategia de datos, ¿vale? Siempre tenemos estrategia, aquí tengo un pequeño cuadro, esto no es de datos específicos, dentro de la estrategia de una organización solemos tener como dos focos, ¿no? Tengo una parte de costes y tengo una parte de diferenciación. Y puedo jugar también con los perfiles hacia los que quiero llegar. Puedo optar hacia un acceso mayoritario de mercado o puedo ir hacia un segmento específico, ¿vale? Pues con los datos y con esto, ¿qué pretendo hacer? Pretendo diseñar una estrategia en uno de estos 4 cuadrantes. Puedo tener una estrategia de segmentación con enfoque diferenciador o puedo tener una estrategia de liderazgo en costes. Aquí soy el más barato y voy a todo el mundo. Aquí soy el más caro, pero doy un producto de calidad superior y para un segmento muy específico. Aquí soy diferente, o sea, propongo algo distinto, pero que quiero que alcance a todo el mundo. Y aquí soy barato, pero pero tengo un enfoque sectorial muy potente, ¿vale? Pues, ¿qué hace una estrategia de datos? Exactamente lo mismo. Con una estrategia de datos, precisamente donde queremos llegar es a eso mismo, a identificar si puedo eficientar mis procesos o si puedo desarrollar nuevo valor para mi organización, alguna diferenciación para mi organización.
que os proponía aquí una serie de reflexiones. Por ejemplo, ¿podemos automatizar algún proceso que actualmente se realiza de forma natural? ¿Están nuestros procesos generando datos? ¿Los estamos almacenando de una forma que después se pueda procesar? ¿Quién es el propietario de los datos que se generan en tal proceso? ¿Se puede acceder a ellos? ¿Esos datos de los que disponemos del proceso X podrían tener valor en el mercado? ¿Nos pueden orientar a desarrollar nuevos productos y servicios? ¿Nos pueden ayudar a ser más eficientes en el desarrollo de nuestras actividades? Si tuviéramos esos datos y pensamos en grande, ¿qué podríamos hacer con ellos? ¿Podríamos optimizar algún proceso interno de la organización? ¿Tenemos monitorizadas todas las actividades que realizamos? ¿Somos capaces de medir el impacto de los proyectos que realizo? Pues todas estas reflexiones tienen que ayudar a alinear hacia dónde quieres llevar tu estrategia organizativa del dato. ¿Vale? Aquí hay una definición de lo que es una empresa data driven que a mí me parece de las más completas, que la propuso Repsol, que habla de que una compañía es data driven cuando todas sus decisiones están siempre basadas en datos con el objetivo de mejorar su agilidad y eficiencia, ¿vale? Y que son empresas que están altamente digitalizadas y que utilizan las tecnologías necesarias para sacar el máximo provecho de los datos. Y una característica de estas empresas dice que es la compartición de la información entre todos los miembros de la organización para facilitar el trabajo colaborativo, ¿vale? ¿Qué tipo de estrategia puedo establecer? Las fuentes son los datos, pero tengo que movilizar la cultura corporativa, el talento y la tecnología. Y así me convertiré en una empresa data driven. Y además puedo pensar en potenciales alianzas con otros agentes del mercado que me sirvan como palanca para el desarrollo interno de esta actividad. Por ejemplo, con generadores de datos. Cualquier empresa que ya sea como fin último o no genera datos a través de su operativa y son susceptibles de ser aprovechados por otros. Hoy en día hay mucha inercia a disponibilizar datos entre organizaciones. Hay compañías de servicios de infraestructura, pues no tengo por qué tener yo todo el despliegue de la infraestructura tecnológica, puedo tener subcontratada esa actividad y buscar a empresas que se dedican a crear tecnologías propias o a gestionar o a implantar tecnologías desarrolladas por otras organizaciones. Tengo además compañías de servicios analíticos, compañías usuarias de datos, compañías de software basado en datos. Y hay todo un mercado de datos donde se pueden gestionar determinadas compras, ¿vale? Pues tener todos estos agentes en el radar porque os pueden ayudar de forma muy interesante a agilizar la gestión del dato en vuestras organizaciones. ¿Qué factores de éxito identificamos? Pues el compromiso con la alta dirección, desde la alta dirección, la cultura del dato, la tecnología adecuada, el desarrollo de talento y habilidad, la garantía de calidad de datos, el acceso a datos, el acceso homogéneo y transversal a datos, las capacidades de análisis, el trabajar con KPIs y métricas claras, la experimentación y el aprendizaje continuo, la comunicación efectiva, tener una estrategia a largo plazo, aunque luego gestionamos el día a día, pero tener siempre una foto de fondo, la seguridad y el cumplimiento normativo, la flexibilidad y la agilidad y el apoyo interno. ¿Vale? Tenéis una pequeña descripción sobre cada una de estas características, pero yo creo que son fácilmente entendibles. ¿Vale? ¿Cómo se puede hacer el despliegue de una hoja de ruta para esta estrategia del dato dentro de una organización? Pues primero, entendiendo los objetivos del negocio. ¿Y para qué tenemos que entender los objetivos del negocio? Para desarrollar aquellos casos de uso o habilitarnos de aquellas tecnologías que garanticen resultados en poco tiempo y que estén alineadas con la estrategia empresarial. Casos de uso convincentes con herramientas adecuadas y así nos familiarizamos con la estrategia de transformación digital. Después, evaluar el punto de partida, básicamente lo que yo os he puesto antes en el eje que hemos visto. Conocer el punto de partida para establecer qué proyectos, aparte de ser acordes con el plan estratégico, encajan bien con las disponibilidades o con el modelo, con la madurez actual que tenemos. Identificando puntos débiles para descubrir bloques y brechas, examinando los datos para descubrir lo que tienen y lo que necesitan, testeando dentro de la organización la capa cultural, quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo, y priorizando los elementos de datos críticos para su gestión. Diseñando metodología, ¿vale? Ya hemos identificado un pequeño caso de uso, vamos a aprovechar este pequeño caso de uso no solo para dar respuesta específica a estas necesidades, sino también para hacer un esbozo de metodología que luego podamos compartir, donde identifiquemos los objetivos, donde localicemos las aplicaciones y las tecnologías necesarias para llevar la estrategia adelante, midiendo este progreso en relación a los objetivos que teníamos establecidos e identificando los puntos a destacar dentro de este desarrollo.
Después habla de una definición de supervisión. Hay que establecer quién va a hacer un seguimiento del despliegue de esta actividad dentro de la organización, que viene a ser un poco el rol del gobierno del dato que hemos estado viendo antes. Hay que hacer la exploración a través de casos de uso muy acotados, desarrollando mínimos productos viables que nos ayuden un poco a generar confianza en esta tarea dentro de la organización, de esta actividad dentro de la organización. Y por último, hay que buscar la escalabilidad de esos casos. Y esa función de escalabilidad la tenéis que tener en mente desde el minuto cero, ¿vale? Para que no deis respuestas específicas a problemáticas específicas, sino que intentéis siempre pensar un poco con visión estratégica. Y aquí entramos un poco en la capa de monetización, ¿vale? ¿Para qué se puede desplegar una estrategia de datos dentro de una organización? Pues principalmente para lo mismo que se hace cualquier cosa dentro de una organización, o para reducir costes o para aumentar ingresos, o sea, para ser más óptimo en la realización de mi actividad. Optimización de procesos, automatización de tareas, como descripciones específicas de la reducción de costes, y en la parte de aumento de ingresos o para el desarrollo de nuevos productos y servicios o para hacer ventas directas de datos. ¿Vale? Aquí tenéis una pequeña descripción de lo que Gartner define como monetización del dato, que es el proceso de utilizar los datos para obtener un beneficio económico cuantificable. ¿Por qué hemos elegido esta definición? Porque lo guay que tiene esta definición, que en muchos casos cuando se habla de monetización de datos, es cómo voy a definir o cómo voy a hacer para trabajar estos datos y poder venderlos. En este caso, no. En este caso, lo que tengo es distintos tipos de monetización. Monetización directa, que es cuando la empresa vende o intercambia el dato, dando acceso a terceras empresas a este activo a cambio de un precio acordado. O la parte indirecta, interna, que es cuando la empresa utiliza los datos internamente para mejorar sus procesos, su eficiencia, la toma de decisiones, la personalización o incluso ofrecer nuevos servicios a los consumidores. Y el objetivo principal, además de obtener nuevos ingresos, es ofrecer valor añadido al cliente y ajustar costes. ¿Vale? Aquí tenéis perfiles de agentes interesados en cada uno de estos tipos de datos. Cuando son datos brutos, les pueden interesar tanto a los proveedores como a terceros, incluyendo a empresas de otros sectores y empresas de servicios avanzados, y cuando son datos analizados, tanto a proveedores como a terceros. Y aquí tenéis una pequeñita descripción entre los métodos de monetización que hay. Pues mejora de la eficiencia, mejora de procesos, todo estos son manteniendo la propiedad interna de los datos. Estos son usando los datos para la prescripción de servicios a terceros, y aquí hay cierto nivel de alianzas, que por eso he hablado antes de esa componente. Si yo a través de mis datos puedo ser un catalizador para el tipo de productos que otra empresa quiere desarrollar o quiere potenciar, puedo utilizar mis datos internamente sin perder su control, sin perder su propiedad, para prescribir esos servicios. O puedo desarrollar nuevos servicios basados en información. O lo último, la parte de retail media, que la parte de retail media es toda la que tiene que ver con la parte de optimización de campañas, buscar perfiles más adecuados, hacer desarrollos de productos basados en la identificación de necesidades de mis clientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último, y ya estoy sobre la bocina, la parte de estrategia europea del dato, que Europa la define como que busca desarrollar un mercado único de datos, abordando a través de medidas y financiación los problemas que este despliegue pueda generar. ¿Vale? Aquí he identificado un poco las barreras generales que ha identificado Europa, ¿vale? Que las podéis mirar tranquilamente, cuáles son los pilares de este despliegue europeo. Y aquí os he identificado los reglamentos actualmente aprobados a nivel de gobierno, y ya aprobados porque este estaba pendiente, pero justo esta mañana ha sido aprobado, y lo que proponen desde el punto de vista normativo y regulatorio cada uno de estos reglamentos. ¿Vale? El reglamento GDPR es un reglamento de protección de datos de carácter personal. Conoceréis muchos porque ya está activo en España desde hace mucho tiempo. El reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la gobernanza europea de datos, que este es el que establece la estrategia europea del dato. ¿Cuál es esa estrategia? Y tenéis aquí algunos de
de los highlights de ese marco regulatorio, que es que establece un marco para la reutilización e intermediación de datos no personales, propone además la creación de un comité de innovación de datos europeo que también se ha constituido hace muy poquito tiempo y establece reglas para la protección de la propiedad intelectual, la confidencialidad y la transferencia de datos a terceros países, ¿vale? Habla de líneas específicas en el ámbito de la reutilización y de líneas específicas en el ámbito de la intermediación, definiendo una figura de intermediador de datos. O sea, se establece que dentro de los países se va a definir una figura y en España estamos en prueba piloto porque la Oficina del Dato está haciendo una pequeña exploración de este tipo, donde se va a poder facilitar servicios de intermediación de intercambio de datos y ese facilitador intermedio será el que revise que el despliegue de las actividades de los agentes que intervengan en ese ecosistema cumple los requerimientos legales. Luego, por otro lado, tenemos la parte del Data Act, que es un proceso que establece un conjunto de normas armonizadas para la gestión de datos que se consideran esenciales para una serie de actividades económicas como el transporte, la energía, las finanzas y la salud. Establece un mecanismo de resolución de conflictos para resolver disputas entre proveedores de servicios digitales y usuarios de datos. Y además, la ley establece un marco de gobernanza para garantizar la transparencia y la no discriminación en la gestión de los datos esenciales. Se centra en datos no personales, ¿vale? Es muy importante. Es como el equivalente a la GDPR a nivel de datos no personales. Y estos son el conjunto de normas armonizadas muy resumidas, ¿vale? Y se establecen los mecanismos de resolución de conflictos, estableciendo una figura de árbitro y unas autoridades nacionales de supervisión, que son las que deben intervenir cuando hay una disputa sobre el uso de algún dato digital. ¿Vale? Y por último está el IA Act, que ya os resumo, que es el que os he dicho que se aprobó hoy, que voy directamente al final. Lo que hace es proponer, dentro del uso de la inteligencia artificial y de todas las subtecnologías que componen esa tecnología, ahí metemos, por ejemplo, Machine Learning, Deep Learning, modelos holísticos, dentro de todo el tipo de tecnologías desarrolladas en base a lo que se entiende como inteligencia artificial, y de hecho creo que hay una definición de inteligencia artificial bastante potente dentro de, no la tengo por aquí, propone que los sistemas, vale, lo que hace es definir 4 niveles de riesgo, ¿vale? Identifica que todo lo que tenga que ver con calificación social, vigilancia masiva y manipulación del comportamiento causando daños es un riesgo inaceptable. Y el establecimiento de modelos o de algoritmos de inteligencia artificial que tomen decisiones en este ámbito queda absolutamente prohibido. ¿Vale? Absolutamente prohibido. O sea, no se pueden hacer, por ejemplo, vigilancias masivas, que era una iniciativa que se estaba empezando a desarrollar. Dentro de las cámaras que puedes poner dentro de tu casa, hay una grabación constante y había modelos IA que identificaban cuando estaba ocurriendo algo que era sospechoso, más allá de abrir la puerta, que eso es algo que es verificable, pues si veían movimientos extraños o si veían una cara que en una casa particular sí que se puede hacer, pero en la parte masiva no se puede hacer. O sea, en una tienda tú no puedes hacer saltar una alarma de forma automática porque ha entrado alguien que el que ha desarrollado la IA le parece que tiene mala pinta. Eso está completamente prohibido. En la parte de lo que se consideran decisiones de alto riesgo, se identifican las de acceso a empleo, educación y servicios públicos, componentes de seguridad de vehículos, aplicaciones de la ley, etc. Aquí hay una cosa que se llama evaluación de conformidad, que básicamente es un proceso en el que ha desarrollado o la organización que ha desarrollado ese modelo de inteligencia artificial debe pasar una auditoría del mismo, identificando o cerciorando sobre la calidad de los datos utilizados en su desarrollo, dándole una capa de explicabilidad, haciendo un análisis de sesgos, todo este tipo de cosas. Luego está lo que se llama obligación de transparencia, que son los riesgos limitados, que aquí hay todo lo que tiene que ver con suplantaciones de identidad, de personalidad, chatbots, reconocimientos de emociones, deepfakes, categorizaciones biométricas. Aquí están, por ejemplo, las pantallas de acceso cuando entramos a nuestras cuentas digitales del banco, etcétera. Todo esto va a tener un riesgo limitado y va a tener obligación de transparencia. Va a tener que ser, el usuario final va a tener que conocer
que ese procedimiento se está llevando a cabo a través del desarrollo de un modelo de IA y va a tener que saber qué variables está considerando ese modelo para tomar su decisión. Y el resto de casos se dejan como sin obligaciones y de riesgo mínimo, ¿vale? Vale, pues voy a mirar a ver si no ha habido ninguna pregunta. No sé si queréis aprovechar estos minutitos finales para lanzar alguna pregunta, incluso sobre las partes de las regulaciones europeas o algo más específico sobre despliegue de gestión del dato dentro de una organización. Miramos el chat a ver si alguien nos quiere decir algo. No, lo que comentábamos antes, que nos preguntaba Maite si vamos a compartir la presentación. Mira, tenemos una pregunta de Enrique. Nos comenta que los dos modelos que has presentado de la gobernanza del dato, ¿cuál nos aconsejas? Vale, normalmente, a ver, son dos estándares, ¿eh? Yo en todos los casos he hecho adaptaciones, en todos los casos donde he trabajado en el desarrollo un poco de el establecimiento de la función de gestión del dato con la función de gobierno por detrás. He trabajado en casos en los que la función de gobierno está por encima y otros casos en los que la función de gobierno está en paralelo. Depende mucho de la inercia de la propia organización. Si la organización es muy estructurada, es mucho más eficiente un modelo tipo UNE, ¿vale? Perdón, un modelo tipo DAMA, donde hay una función central de gobierno que es la que define todo el resto de actividades, cómo se tienen que desarrollar. Pero hay muchos casos en los que la propia organización tiene actividades muy diferentes entre sí y entonces es mejor establecer políticas y procedimientos específicos para cada uno de esos procesos. Igualmente, todo lo que os he contado son teorías y a la hora de establecer las áreas, los procesos o las áreas de conocimiento que se quiere evaluar, también hay que ver un poco y alinearlas un poco con la propia organización, ¿vale? Probablemente en ninguna organización haya departamentos específicos para las áreas de conocimiento que propone nada más, ni procesos desarrollados tal cual propone UNE en su propuesta. Yo lo que propongo, o sea, realmente lo que propongo es que teniendo en cuenta que hay una serie de factores que se deben analizar, te intentes acoplar un poco a lo que es tu estructura organizativa, ¿vale? No sé si con eso os he orientado bien. Pregunta Enrique, a ver si se puede hacer un mix. Sí, efectivamente, se puede hacer un mix. Se puede hacer un mix. Sí, a ver, hay veces que todo es lo mismo. Por ejemplo, en un departamento donde la función de ciencia de datos o el desarrollo de modelos IA esté concentrada en un ámbito de la organización, el proceso está ahí, el área de conocimiento está ahí y todo está ahí. Entonces, bueno, pues hay que hacer una especie de mix para intentar acoplarse a lo que sea más óptimo para la estructura de la organización. Por el momento parece que no tenemos más consultas. Mientras tanto, os he dejado aquí un enlace a una pequeña encuesta de valoración de la jornada, que también al desconectaros de la sesión pues os aparecerá en el navegador para que podáis responderla. Ha habido como mucha información, como suele pasar en este tipo de jornadas, que son muy potentes y tenemos muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, como os enviaremos la presentación por email, pues bueno, le echáis un vistazo. Cualquier duda que os surja a posteriori después de que reviséis la información, pues podéis contactar con nosotros directamente o directamente con Belén e intentaremos ayudaros a resolver todas las cuestiones que os puedan surgir. No sé si tenemos algo todavía, algo más en el chat. Creo que no. Parece que no. Pues nada, para no robaros más tiempo a nadie, ni a las personas que estáis asistiendo, ni a Belén, cerramos, si os parece, la sesión y lo que os digo, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda. Belén, muchísimas gracias por tu A tiempo, vosotros. por compartir con nosotros todo tu conocimiento y a todas las personas que habéis asistido, pues lo mismo. Muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito de vuestra tarde. Nos vemos en la siguiente. Es que ricasco eta aurren arte. Venga, Eskerrik asko. Agur.